Señor nos permite estar entonces atentos esta noche. Aquí pongamos nuestro sentido espiritual ajustado entonces a lo que la Escritura va esta noche, o vamos a ser guiados en la Escritura. Vaya usted ahí a la Escritura, hermano. Sitúese en epístola o carta a los Romanos en el capítulo 13. Ya vamos en el capítulo 13. Qué bendición que estemos en el capítulo 13, porque el apóstol Pablo aquí en esta carta a los Romanos, él está hablando a este pueblo de Dios, mostrándole la practicidad de la vida espiritual. El apóstol Pablo en el capítulo 12 y en el capítulo 13 nos está hablando de una práctica de la vida espiritual, ¿no? ¿Cómo es la práctica asentada? Las grandes doctrinas, las doctrinas profundas comienzan con la carta, ¿no? Desde el capítulo 1, donde el apóstol Pablo hace una afirmación que es tan grande. Ustedes recuerdan que por allá en el capítulo 1 de Romanos, él hace una declaración, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Así comienza el apóstol Pablo allá en el capítulo 1, escribiéndole a estos romanos que eran cristianos, tanto judíos como gentiles convertidos, que vivían en la ciudad de Roma, una ciudad imperial, una ciudad rodeada de muchos tipos de gentes que estaban allá, ¿no? Bárbaros, excitas, toda una serie de ciudadanos que tenían diversas culturas que llegaban a Roma. Era la capital del Imperio Romano, ahí estaba la casa real del César. Bueno, ahí estábamos situados en un ambiente donde el cristianismo comenzó también a florecer. Bendito sea el Señor, porque el Señor salió desde Jerusalén. Recuerden ustedes la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Y ustedes me serán testigos, comenzando desde Jerusalén, Judea, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las palabras del Señor? Hasta lo último de la tierra. Y resulta que todas esas palabras fueron dichas en medio de ese imperio que estaba allí sometiendo, ¿no? Sometiendo a todas las naciones. Entonces, Pablo escribe esta carta, conocida como la gloria del evangelio, para mostrar que el evangelio es poder de Dios y que el poder de Dios nos permite a nosotros verdaderamente cambiar, transformarnos. Somos transformados por Dios. No hay otra manera que exista una transformación real del hombre. Es la manera como Dios ha venido, y ha venido para que podamos salir del estado donde nos encontrábamos. Usted sabe que por naturaleza el ser humano es pecador. El ser humano no es pecador porque comete pecados. El ser humano es pecador porque nace en una condición de pecado, hermano. El ser humano nace en esa condición. Pero ahora venimos a ser rescatados de esa condición de vida. Y ahora somos transformados por el poder del evangelio. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para ser transformados. No hay otra manera que el hombre pueda ser transformada sino por el evangelio de Jesucristo. Es el cielo el que comienza a gobernar nuestra vida, y es el cielo que nos hace salir de una naturaleza caída para entrar en una realidad de vida muy diferente. Pero esa realidad de vida la tenemos que manifestar en esta tierra. ¿Cómo se manifiesta esa vida en esta tierra? ¿Cómo esa vida se manifiesta de forma que nosotros, aunque somos del Señor, aunque estamos aquí en la tierra, como dice por allá, oraba el Señor Jesús: Padre, no te pido que los quites del mundo, porque ellos están en el mundo. Ahora, ¿cómo afrontarnos en un mundo caído? ¿Cómo unos seres, unos hijos de Dios, tomados por la naturaleza de vida, van a afrontar este mundo que es caído? Y este mundo caído, por todos lados el pecado pulula, ¿no? Abunda el pecado, sobreabunda el pecado. ¿Y cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? Bueno, pues Pablo eso es lo que está tratando de decirnos, ¿no? Cómo vivir en esta vida de una manera sobrenatural. Sobrenatural porque todo lo que viene de arriba finalmente nos permite a nosotros vivir en otro ámbito. Y dígame si lo que dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 13 no es sobrenatural. ¿Cómo así que lo que dice en el capítulo 13 es sobrenatural? ¿Cómo comienza el capítulo 13? Solamente les estoy haciendo un recuento porque ya vimos esto. Hoy vamos a ver el versículo 4 y 5 en adelante. Solamente los estoy contextualizando.
¿Qué es vivir una vida gobernada por el Espíritu, mostrada y reflejada en un mundo caído? Pues mire lo que dice el apóstol Pablo: sométanse toda persona a las autoridades superiores. A ver, usted acaba de escuchar algo que de pronto va a rayar con lo que usted considera que es sobrenatural, porque de pronto para usted sobrenatural es andar haciendo milagros, andar haciendo sanidades, manifestando grandes dones de Dios, pero no, fíjese cómo el apóstol Pablo nos habla de una vida sobrenatural con una palabra que de pronto choca contra nosotros. ¿Cómo así que una palabra que choca contra nosotros? ¿A qué le suena a usted la palabra sométase toda persona a las autoridades superiores? Y ahí nos está incluyendo a los hijos de Dios. Sométase. A ver, una pregunta para los hermanos. ¿A qué le suena a usted la palabra someter? ¿Ya? ¿A qué le suena a usted la palabra someter? Esa palabra ha sido tan... Es una palabra que nos golpea a veces, porque esa palabra dice, no, ¿y eso qué tiene que ver con vida espiritual, eso de someterse? A ver, hermanos. A obediencia, mi hermano, a aceptar, porque pues nosotros no estamos llamados a cambiar sistemas humanos, sino a manifestar la vida del reino de Dios en la tierra. Bueno, dice el hermano Germán, obediencia. Pero generalmente cuando a usted le hablan de someterse a usted, ¿a qué le suena? No le sonará, por ejemplo, a me van a cortar las alas. ¿Cómo así que someterse? Cuando le hablan a usted de someterse, no le sonará de pronto a usted, no, pues me van a limitar en mis libertades. Esa palabra no nos gusta, generalmente no nos gusta la palabra de someterse. A ver, la hermana Ana Milena, buenas noches, Anita. Buenas noches, Carlitos y hermanos. A mí me suena, Carlitos, esa palabra a dejarme imponer un yugo. Sí, a muchos nos puede sonar eso, ¿no? Pues cuando la Biblia dice sométase, eso me suena como a yugo, eso me suena como que me tengo que meter debajo de alguien que me va a poner el pie encima. Esa palabra no nos suena y no nos gusta mucho. Pero usted ya verá cómo desarrolla el apóstol Pablo y nos va a explicar que tenemos que entender a esta palabra desde el ámbito espiritual. ¿Y por qué desde el ámbito espiritual? Porque es que el reino de los cielos tiene que ver con esta palabra. Y el ámbito donde nosotros nos movemos, que es la iglesia, tiene que ver con esta palabra, porque estamos aquí en la tierra y tenemos que aprender justamente de esta palabra. Y entonces vemos que él dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Así es el encabezado de este capítulo 13. Nosotros ya en las anteriores enseñanzas pasamos por ese versículo 1, por versículo 2, por versículo 3, y esta noche vamos a abordar el versículo 4 en adelante. Solamente les estaba recordando que Pablo decía que era necesario que nos sometiéramos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y dice en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hasta ahí habíamos visto ese pasaje, habíamos tenido unas consideraciones entre lo que es la obediencia y la sumisión. Si usted no escuchó esa enseñanza, pues yo le invito a que usted vaya a www.estiempodecosecha.com y ahí usted puede escuchar el comienzo de esta enseñanza que puede ser una bendición para su vida, porque puede ser que nosotros tengamos todavía algunos conceptos y paradigmas relacionados con la obediencia y la sumisión, que hoy estaremos abordando nuevamente algunos aspectos para que este aspecto de la enseñanza de Dios para nuestra vida nos permita que se nos abra el entendimiento y entendamos de qué es lo que el Señor nos está hablando. Ahora, voy a leer el versículo 4, amado hermano. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿De quién está hablando? Pues de los magistrados, de las autoridades
del gobierno que están sobre esta tierra o de las autoridades que ostentan una autoridad. Dicen, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y el versículo 5, por lo cual es necesario estarle, otra vez aparece ahí la palabrita, estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Vaya, vamos entonces a profundizar un momentito esos versículos 4 y 5. No sin antes recordarles que esto lo dijo el apóstol Pablo, pero cuando usted lee la carta de primero de Pedro, el capítulo 2, el versículo 13 y 14, usted se va a encontrar que el apóstol Pedro va a decir algo muy similar a lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. O sea que había una consonancia espiritual, no fue algo que se inventó Pablo, lo cual me está dando que si nosotros en la escritura contamos con dos palabras muy similares que nos confirman algo, es porque Dios está dejando un testimonio que lo que Él está diciendo es así y que nosotros no podemos tomarlo a la ligera. Entonces, cuando usted lee Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 4, del 13 al 14, dice, por causa del Señor, lo está diciendo el apóstol Pedro también, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Bueno, vamos a ir hilando un poquito esto. Entonces ya vemos que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos enseñan sobre la sociedad de este hombre que ha caído. De todas maneras es un hombre que guarda algo de la imagen, la semejanza del Señor, y el hombre necesita para la supervivencia, para el sostenimiento de la vida humana, se necesita un orden. Y ese orden, Dios en este hombre caído ha permitido ese orden, porque es necesario ese orden. Yo no sé si lo podemos entender. Se necesita un orden, hermanos, porque usted se imagina donde no hubiera un orden, donde no hubiera unas reglas del juego, donde no hubiera un ordenamiento que permita la vida biológica, natural del hombre sustentarse, pues esto sería un caos, esto sería terrible, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios le ha permitido al hombre ejercer ese orden y el mismo Dios, por causa de su soberanía, Él ha establecido mantener gobernantes, colocar gobernantes con ese propósito de mantener ese orden social y frenar el mal. Por ahí el hermano Germán nos está colocando, creo que es el hermano Germán, en el chat, ¿no? Debe haber límites para que no nos desbordemos. Sí, señor. Los límites tienen que ver con los mandatos, tienen que ver con las leyes, tienen que ver con las normas. Si no hubiese eso, si no existieran límites, normas, leyes, pues el hombre en una naturaleza caída, carnal, animal, diabólica, usted puede imaginarse cómo serían las cosas, ¿no? Si hay algo que ha permitido a la civilización humana ser más humana, es justamente el ordenamiento a través de las leyes, a través de las normas, a través de las legislaciones, a través de los gobiernos. Porque de alguna manera se tiene que mantener el mal, se tiene que refrenar el mal. Y entonces Dios ha permitido estas autoridades y ha permitido siempre autoridades en todos los sistemas que el hombre crea. Ha permitido unas autoridades porque la autoridad siempre será necesaria. Y es necesaria porque la autoridad es la que se encarga justamente de crear, de legislar, de mantener ese orden social, y siendo eso lo que permite ese ordenamiento, pues estamos todos abocados a obedecer esas leyes. Entonces, por eso es que la Biblia nos dice que Dios pone reyes y que también quita reyes. Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios
y con el plan y los propósitos de Dios que tiene con el hombre. Y a través de reyes y a través de gobernantes, a través de sistemas de gobierno, pues el Señor va a mostrar cómo es Él, qué es lo que Él permite, y Él va también a veces a traer juicios a naciones enteras. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que hay un propósito en Dios por cada gobernante que Él permite. Y a ese gobernante, en cualquier aspecto de nuestra vida, ese gobernante, esa persona que está rigiendo y representando una autoridad, pues nosotros debemos respetar. Porque cuando nosotros estamos respetando la autoridad establecida, pues de alguna manera estamos honrando a Dios. Creo que eso lo estuvimos también hablando la vez pasada, ¿no? Que lo tenemos que tener claro. Entonces, hay dos palabras que son necesarias para que nosotros entendamos esto de qué es el sometimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con el sometimiento? Finalmente, no solamente la vida humana nos muestra la necesidad del sometimiento, sino que la vida de arriba también nos habla de sometimiento. Aunque Dios es una Trinidad, acuérdese que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas, hay un rango de autoridad, de tal manera que nos permite entender que aún Dios, en la realidad de ese Dios trino, hay un rango de autoridad donde el Padre está ocupando ese mayor rango y donde hay una sujeción, y por lo tanto dentro de la sujeción hay dos palabras que nosotros debemos tener en cuenta para entender por qué nos sujetamos, por qué nos tenemos que sujetar. Detrás del concepto de autoridad, esto es muy importante que los hijos de Dios lo entendamos para nuestra vida espiritual. O sea, no crea que esto tiene que ver nada más con el mundo. No, sí. No, esto tiene que ver con tu vida espiritual. Y las dos palabras que están involucradas allí en el sometimiento es la palabra obediencia y sumisión. Porque de el manejo, de el estar nosotros llevando el desarrollo de nuestra vida espiritual y también de la vida humana, natural, de acá abajo, la vida de arriba y la vida de abajo requieren de que conozcamos ese principio porque es una ley. Esa ley del sometimiento necesita de obediencia y sumisión. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice aquí el apóstol Pablo que nos debemos de someter a las autoridades establecidas porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y también dice el apóstol Pablo algo que es espiritual, y quien se opone a la autoridad resiste a Dios. Vaya. La autoridad es un principio que debe de entenderse como, pues como el derecho a gobernar y el derecho a ser obedecido. Te pregunto, ¿esto no tiene que ver con la vida espiritual? Le pregunto a la sala, a los hermanos, ¿no tiene que ver con la vida espiritual? El derecho a gobernar y el derecho a ser obedecido, ¿en quién recaen? ¿En quién recae el mayor derecho a gobernar y el mayor derecho a ser obedecido y por qué? ¿Me entienden la pregunta? Hermanos, el derecho a gobernar y el derecho a ser obedecido en últimas, ¿a quién se le debe el total derecho a gobernar y el derecho total de ser obedecido? ¿Y por qué? ¿Qué dicen los hermanos, los que están aquí en esta sala? A ver, el hermano Javier Sepúlveda. Hermano, pienso yo que el derecho a gobernar es de Cristo y el de ser obedecidos es de nosotros, espiritualmente. Ya. Gracias, hermano Javier. Dice el hermano que el máximo derecho a gobernar y el derecho a ser obedecido es el de Cristo. ¿Qué dicen los hermanos?
Entendiendo que la autoridad es un principio, ¿no? A ver, hermano Germán. Pues a Dios que creó todas las cosas y como dice la escritura que todo procede de Él. Pues Él como el soberano de todas las cosas, pues incluso lo que el hermano dice tiene hasta sentido también, porque dice en la escritura que Él puso a Cristo como Señor y como cabeza. Entonces también es ese principio de que nosotros como cristianos no estamos llamados a ser de Cristo y a obedecer solamente porque lo creamos así, sino porque el mismo Dios Padre lo estableció. Si ustedes leen 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 24 dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, finalmente, ¿quién es el que recibe y quién es el que tiene derecho a gobernar y quién es el que tiene el mayor derecho a ser obedecido? Pues el hermano Germán lo acaba de decir, ¿no? ¿Quién es? El Padre. Dios mismo. Dios Padre, ¿no? Dios Padre. Porque aún el mismo Hijo, al final, todas las cosas dice que van a estar y las va a colocar delante del Padre. O sea, miren, si usted se cuenta que este no es un principio menor, este es un principio mayor. Todas las cosas van a ser entregadas por el Hijo al Padre al final, dice. Todo va a ser colocado debajo del gobierno y la soberanía del Padre. Ahora, ¿por qué Padre tiene ese derecho? También lo decía ahora el hermano Germán. ¿Por qué el Padre tiene ese derecho a gobernar y el derecho a ser obedecido? ¿Es conmigo, mi hermano? Usted lo Pues, acaba mi hermano, de decir. Por ese principio, mi hermano, porque como dice por allá la misma escritura, que dirá el vaso al que lo formó, o sea que el vaso no se puede rebelar contra el que lo formó, porque el que lo formó con un propósito, lo creó con un propósito. Entonces, si nosotros somos, gloria a Dios, somos hijos de Dios y lo podemos decir por el Espíritu, pero antes de ser hijos de Dios fuimos creación de Dios y nunca dejaremos de ser creación de Dios. Entonces Él está puesto como esa autoridad y así como usted decía que él ha establecido principios de autoridad en el mundo para que haya un orden, pues también en lo espiritual tiene que haber un orden para que las cosas funcionen. Donde no hay orden hay caos. Amén, hermano Germán. Yo creo que todos lo estamos entendiendo. El que ostenta todo el derecho a gobernar y el derecho a ser obedecido es el Padre. ¿Y por qué razón? Porque Él es el creador de todas las cosas. Y ese principio de autoridad está inmerso en la revelación de Dios. Y en esencia, pues Dios es el creador de todas las cosas. Y el Hijo va a entregar todas las cosas debajo de Él y va a entregar todo lo que el Hijo ha logrado, todo lo que el Hijo ha conquistado, todo lo que el Hijo ha hecho. Dice que todo va a ser reunido para el Padre y lo va a colocar debajo del Padre. Entonces ese principio de autoridad nos demuestra y nos muestra que es necesario el principio y vivir en este principio para nosotros estar sometidos en la revelación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Bueno, que la autoridad está colocada para generar algo. ¿Qué tiene que generar la autoridad o vivir en ese principio? Pues tiene que generar estabilidad, tiene que generar orden, justicia. Imagínense usted, la administradora de la autoridad, la justicia, la autoridad administra la justicia, porque la justicia nos habla de la administración de los deberes y los derechos. Y la autoridad finalmente nos habla del mantenimiento y la protección de la vida. Entonces ya usted puede darse cuenta por qué es tan importante que nosotros entendamos este principio de la autoridad. Y el apóstol Pablo, en lo que estamos hablando, nos va a explicar algo muy interesante que yo creo que es donde todos hemos sido afectados con el concepto de obediencia y sumisión, porque nosotros como seres humanos nacimos en hogares y en el hogar se practica y se debe practicar el principio de la autoridad. Y entonces nuestra mala experiencia que hemos tenido con la autoridad, entonces nos ha hecho a nosotros tener todo un desorden en este concepto y tener todo un problema para poder aprender nosotros a sujetarnos. Estoy hablando en la vida natural. Entonces Pablo va a decir algo. Fíjese que el apóstol Pablo va a decir que la autoridad no está colocada para infundir temor al que hace el bien.
¿Cómo le parece que eso es un principio que nos habla de que la autoridad no está colocada allí para infundir temor al que hace el bien, sino para quién? Para quien se resiste a hacer ese bien. Esto es muy importante, hermanos, para quien se resiste a hacer ese bien. La autoridad va a administrar la justicia para permitir de que no hayan desbordamientos y para permitir de que haya una sana estabilidad y un sano orden. Entonces, Dios otorga a las autoridades el derecho de hacer cumplir las leyes, las ordenanzas, los mandatos, para prevenir el caos, para prevenir la desorganización y para prevenir la anarquía. Y al mismo tiempo para mantener la paz y promover la libre actividad de las personas, su protección, los derechos de los ciudadanos. Y esto pues se logra para tratar de imponer ese orden, se necesita la fuerza a veces como de las organismos que tiene el Estado como la policía, el ejército, los sistemas judiciales para mantener ese orden, porque la autoridad debe de alguna manera hacer que se cumpla la cosa, ¿no? Lo que se tiene que hacer, se tiene que cumplir. Miren ustedes que si usted lee Romanos 13:4 dice, porque está hablando sobre los magistrados, ¿no? Es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. Vaya. Fíjense ustedes que Dios le ha otorgado al gobierno la autoridad, porque Pablo está hablando aquí específicamente de la autoridad del gobierno. Ahora le está hablando a cristianos. Los cristianos estaban en Roma. Roma se convirtió en el principal fustigador de los cristianos, imagínense ustedes. Y Pablo está hablándole. Todavía Pablo no había comenzado la gran persecución de Roma hacia los cristianos, pero Pablo fue víctima justamente del emperador, de Nerón. ¿Qué fue lo que se le ordenó o cómo terminó la vida de Pablo en el Imperio Romano? ¿Ustedes saben cómo terminó la vida de Pablo en el Imperio Romano? ¿Cómo terminó? ¿Se acuerdan? En la cárcel y después lo... Decapitado, creo que fue, Carlitos, decapitado. Decapitado, sí. Después de la cárcel, la sentencia para Pablo fue ser decapitado y Pablo fue decapitado, le cortaron la cabeza. ¿Con qué le cortaron la cabeza? Con la espada. Y Pablo es el que está hablando aquí, sométase a todas las autoridades superiores. Pablo se sometió a la autoridad hasta el punto de que él le costó la cabeza, ¿no? Le costó la cabeza a Pablo. Pablo fue decapitado en el Imperio Romano. Pablo fue decapitado no por hacer lo malo. Se supone que la autoridad debe castigar en lo malo. No estaba haciendo ningún mal. Ahora, eso nos habla del problema de la autoridad humana, ¿no? El problema que tiene la autoridad humana. En esos desbalances que hay del ser humano. Pero finalmente, Pablo nunca se fue directamente contra la autoridad, ¿no? Ustedes saben que él fue muy respetuoso siempre con la autoridad. El que Pablo fuera un hijo de Dios, la hermana Piedad nos dice que es un ejemplo de sometimiento, sí, señor. El que fuera un hijo de Dios, el que fuera un hombre de Dios, no lo llevó a él a rebelarse contra esa autoridad. ¿Por qué es necesario que la autoridad, ese principio de la obediencia y la sumisión son necesarios para el sometimiento? Porque la obediencia y la sumisión son virtudes espirituales indispensables por las cuales nosotros podemos ser parte de un diseño y construcción corporativa. Vamos a ver si ustedes me logran entender esta partecita, mi hermano, me quiero hacer entender bien, porque usted podría decir, a ver, ¿qué tiene que ver la obediencia y la sumisión como virtudes espirituales? Ah, claro que son virtudes
espirituales indispensables. Porque por medio de la obediencia y la sumisión, nosotros podemos ser parte de un diseño y construcción corporativa. Vamos a abordar esto. Ustedes saben que en la desobediencia, cuando el hombre desobedeció en el huerto, el hombre fue sometido al pecado y a la muerte. Eso nosotros ya pues hemos hablado tantas veces y ustedes ya lo saben. El hombre fue alejado de la vida en el reino de Dios. Eso también ustedes lo saben. El hombre representaba esa unidad entre el cielo y la tierra. Cuando el hombre es separado de Dios, pues el cielo se separa de la tierra. El reino de Dios se separa. La causa de esa separación pues fue la desobediencia justamente. El problema del pecado puntualmente radicó en eso, en que se le dio una orden, el creador le da una orden a la criatura y la criatura desobedece lo que se le dijo, la orden que se le dio. Entonces, en esa desobediencia, el hombre perdió la capacidad y la posibilidad de la unicidad con Dios. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo justamente ora al final en Juan 17 para que todos seamos uno como Él es uno con el Padre. Es porque eso había sido roto. El hombre perdió la unicidad con Dios. El hombre quedó separado de Dios. Dios tenía un plan por diseño con el hombre. Hay un propósito de Dios con el ser humano. Y esa unicidad que debería de haber mantenido o de haberse mantenido, pues se rompió. Y en la desobediencia, cuando vino la desobediencia y el hombre perdió la capacidad de la unicidad con Dios, el hombre perdió la conciencia de lo corporativo. Y el hombre se volvió un ser individualista. ¿Hasta ahí vamos, hermanos? ¿Estamos o no estamos? Siga, hermano, siga. Estamos viendo. No veo como esos deditos arriba que me ayudan a veces a entender. Está bien. El hombre perdió esa capacidad de ser un ser corporativo, porque finalmente Dios creó al hombre para lo corporativo. ¿Cómo le parece a usted? Cuando el hombre se convirtió en ese ser individualista, el hombre quedó inmerso en una realidad muy diferente para la cual fue él creado. ¿Y cómo le parece que el individualismo en la caída nos lleva al plano de la desigualdad y de la competencia? Porque Dios no creó al hombre ni para que se viviera desigualdad. Por eso es que Dios dice que Él no hace acepción de personas, ni nos creó para la competencia. La competencia es origen del pecado. Esa competencia donde yo quiero pasar por encima del otro y ser superior al otro. Eso no estaba para el diseño del hombre. Entonces, por la nueva vida en Cristo, pues nosotros recibimos de nuevo acceso a la gloria de Dios y a su reino. Nosotros ahora tenemos la vida de Cristo, por eso es que Él vino justamente a salvar lo que se había perdido. Cuando somos restaurados, hermanos, bendito sea el Señor, cuando venimos a Cristo, volvemos al diseño original para el cual fuimos nosotros creados, para el propósito de Dios. Esto es maravilloso, estamos ahora en el propósito. Ahora que estamos y hemos vuelto al Señor, vivimos el gobierno de Dios como una realidad completa en nuestro espíritu. Allí comenzamos a entender que Dios creó al hombre con un diseño.
El hombre debería de entender que el gobierno viene de arriba, porque el gobierno viene por derecho de creación. Dios nos creó a nosotros y debemos de saber de que en nuestra vida quien gobierna es nuestro espíritu, porque ahí es donde está Dios. Vivimos el gobierno de Dios como una realidad completa en nuestro espíritu por lo que Cristo logró en la cruz. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Amén. Amén, Amén, hermano. dice hermano Adelmo, bendito sea el Señor. Entonces, el Señor vino a restaurar lo que se había roto y no solamente vino a restaurar el problema de Dios con el hombre, sino que vino a restaurar nuestra propia realidad de gobierno como seres humanos, como personas, porque como personas Dios nos muestra una realidad que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, o espíritu con alma que habitan en un cuerpo. Y el Señor comienza a mostrarnos que cuando se rompió la realidad de Dios en nuestra vida, también se rompió esa realidad de gobierno en nuestro interior. Nuestro espíritu dejó de gobernar. Nuestro espíritu perdió la facultad de gobernar porque se alejó de Dios, fuimos separados de Dios. Entonces ahora, en el hombre caído, en el hombre individualista, en el hombre centrado en el yo, ¿quién es que gobierna en ese hombre caído? Le hago la pregunta a la sala, ¿quién es que gobierna? El alma. A ver, hermano Adelmo, ¿cómo dice usted? El alma, hermano. El alma. ¿Los hermanos están de acuerdo con el hermano Adelmo? Bueno, ahí levantan unos deditos. Sí, señor. Sí, señor. Cuando el ser humano cayó, el espíritu humano cayó de la presencia de Dios, o el hombre cayó, y Dios deseaba que nosotros fuéramos gobernados desde el espíritu. Pero cuando el hombre se separó de Dios, ¿cómo les parece a ustedes que el espíritu dejó de gobernar y quien comenzó a tomar la rienda de nuestra vida es el alma? Y el alma, ahora en su condición de caída, el alma caída, pues no depende de la dirección del espíritu, sino que depende del exterior para poder ella encontrar una relación, encontrar una actividad, encontrarse ella segura, encontrarse ella protegida, encontrarse ella suplida y encontrarse ella en un deleite que ya no le puede producir el espíritu. No quiero que te pierdas aquí, hermanos. Entonces, para experimentar el verdadero gobierno en nuestras almas, tiene que ser restituida nuestra relación con Dios. O sea que los que estamos aquí, usted está aquí, en usted se está restableciendo un estado de gobierno, mi hermano. Bendito sea el Señor, alégrese por eso, porque se está estableciendo un estado de gobierno ahora nuevo, porque ha llegado un nuevo rey a su vida y ese rey ya no es usted. Ese rey es el Señor que está en usted. Y entonces ahora usted tiene que entrarse a someter al nuevo gobierno. Y para que comencemos a ganar gobierno, o para que el espíritu gane más gobierno en nuestra vida, es necesaria la madurez. Porque mientras nosotros somos niños, somos muy desobedientes. Hablando espiritualmente. Pero el hijo maduro es el que comienza a entender algo. ¿Qué es lo que comienza a entender? Que necesita vivir por el gobierno de Dios, que necesita someterse al gobierno de Dios y que necesita, a través de la obediencia y la sumisión, ver el gobierno de Dios establecido en su vida.
A eso en la Biblia se le conoce como reino, vida de reino. ¿Lo entendiste, hermano? ¿Estamos? Hay como un silencio esta noche. Amén, A ver, hermano. A ver, hermana Lucelina. Amén. Sí, hermano. Estaba levantando el dedito. Entonces, esa nueva naturaleza que se nos ha dado, donde comienza a establecerse en nuestra alma, comienza a establecerse el gobierno de Dios. Entonces, nosotros comenzamos como hijos de Dios a darnos cuenta de algo, que esa naturaleza nueva nos saca del individualismo. Nos saca del individualismo. Esa nueva naturaleza nos permite a nosotros al diseño original que es corporativo. El diseño, nosotros somos corporativos, por eso es que pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, y tenemos que entrar en esa revelación, porque nosotros a veces vemos las reuniones como si íbamos a la reunión para reunirnos con otros hermanos, todavía de pronto en nuestra revelación vemos la iglesia como un sitio de reunión, lo vemos como algo social. Y a veces entendemos a los hermanos y a las reuniones con los hermanos como algo social, como cualquier reunión social de los que se reúnen en un club, como los que se reúnen se identifican con un partido o los que se identifican con una corriente ideológica. Pero quiero decirle que el cuerpo de Cristo no tiene nada que ver con eso, hermano, ni las reuniones de los santos tienen nada que ver con eso, porque la reunión de los santos nos habla de una realidad, de un principio. Detrás de ese principio, todos tenemos que entender lo que dijo Dios a Adán. ¿Qué le dijo Dios a Adán? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerda usted que eso se le dijo a Adán? Porque Dios desea y anhela a un hombre corporativo y por eso le hizo ayuda idónea a este hombre. Y entonces Dios nos ofrece la corporalidad como respuesta al sentido existencial de la soledad del hombre. Bueno, ahí vamos, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, el gobierno de Dios es la única verdadera forma de libertad a la que todo hombre puede acceder. El gobierno de Dios, porque nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a estar sometidos al Señor. El Señor está en nuestro espíritu y en la medida que nosotros aprendemos sobre esa sujeción, entonces también podemos nosotros experimentar la verdadera libertad. Ya le voy a explicar por qué. Usted sabe que toda forma humana de gobierno buscará controlar y limitar libertades en función de un bien común. Y así son sustentados los sistemas del gobierno humano. Y no estamos nosotros exentos como hijos de Dios a eso, ¿no? Pero el gobierno de Dios no es como el gobierno de los hombres, sino que su gobierno se expresa en nosotros por su naturaleza. Ese gobierno de Dios nos permite entender que la sumisión, el someternos y el obedecer, no nos sometemos porque Dios nos impone, no nos sometemos porque Dios nos limita, no nos sometemos porque Dios nos quiere cortar las alas. No obedecemos ni somos sujetos al Señor en razón de que Él va a limitarnos. ¿Por qué nos sometemos al Señor? ¿Dónde está basada la obediencia y la sumisión al Señor? ¿En qué está basado? Pregunto a la sala, ¿en qué está basado? ¿Cuál es la base de la obediencia y la sumisión al Señor? ¿Alguien lo puede entender?
El amor, mi hermano Carlos. sí, señora, hermana Mónica, muy bien. El amor. ¿Qué iba a decir el hermano Germán? No, pues importantísimo lo que dice la hermana, porque de ahí es que radica todas las cosas. Por amor es que se adora, por amor se obedece. El amor es lo que mueve el corazón humano, incluso el del hombre caído. El hombre caído lo que ama, eso lo mueve a vivir de esa manera, en función de lo que ama. Entonces eso tiene que ver también si nosotros realmente hemos sido alcanzados por el amor. Eso dice la escritura, ¿no? Que el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, si ese amor de Dios ha sido derramado en nosotros, pues eso es lo que nos mueve a nosotros a obedecer al Señor, porque hemos vivido una vida entera lejos del Señor y en ese arrepentimiento dado por Dios nos dimos cuenta de que esa era una vida fatigosa, de que era una vida donde nosotros tratábamos de hacer las cosas a nuestra manera y lo único que trajo fue fatiga y cansancio para nuestra alma. Amén, hermano Germán. Ese sometimiento y esa obediencia están relacionados completamente a la razón del amor. Y ese amor es la naturaleza de Dios que nos ha sido otorgada en nuestro espíritu. Es que ya se nos ha entregado la naturaleza. Somos parte de la naturaleza divina. En el momento que venimos al Señor, se nos ha entregado, porque también Romanos dice que el amor ya ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso nos fue otorgado en nuestro espíritu. Y ese amor que hay en nosotros es la expresión de que podemos someternos a los gobiernos del hombre y aceptar que son dados por Dios para evitar el desbordamiento de la carnalidad del ser humano caído. ¿Sí estamos, hermanos? Amén. Ahora, el Evangelio, el Evangelio es una persona, el Evangelio es nuestro Señor. Y el Evangelio nos permite a nosotros ser introducidos en la libertad que nos posiciona en el gobierno completo de Dios en nuestra vida. O sea que no existe una verdadera, una justa y una completa obediencia a Dios sin que nosotros entremos en madurez. Porque nosotros vamos conociendo al Señor y en la medida que vamos conociendo al Señor, lo vamos entendiendo más. Y en la medida que lo vamos entendiendo más, nuestra obediencia va creciendo. Y nuestra obediencia va creciendo porque vamos entendiendo y vamos viendo quién es Él. Entonces, añadir obediencia en nuestra vida, en nuestro caminar cada día con el Señor, estar añadiendo obediencia a nuestras almas, es provocar a que una y otra vez el entendimiento de Dios sea más real. Y es a la que debemos arribar cada día más. La pregunta sería, ¿por qué añadimos obediencia y sujeción a nuestra alma? ¿Por qué añadimos obediencia y sujeción a nuestra alma? ¿Por qué no rebelarnos contra las autoridades de este mundo caído? Esa sería una pregunta, ¿no? No, nosotros somos hijos de Dios. Ahora, estamos hablando de añadir obediencia y sujeción a nuestra alma. ¿Por qué no nos rebelamos contra las autoridades de este mundo caído si este mundo está caído, si este mundo está lleno de pecado? Si nosotros mismos y en nuestra vida hemos comprobado que hemos tenido experiencias negativas o traumáticas con alguna forma de autoridad. ¿Quién de los que está aquí no ha tenido problemas, hermanos, con padres, esposos, líderes religiosos, empleadores, gobernantes y políticos? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? A ver, hermanos. Mi hermano, otro hermano o hermana levantó la mano primero. Bueno, no vi. El hermano Andrés. Ah, bueno, hermano Andrés. Bueno, no.
Buenas Pero, noches hermano, a todos. Gracias, Señor. es policía, sabe Ya esto se de me, autoridad. ya se me olvidó quitarle el audio o poner el audio. Ok, hermano, lo escuchamos. Bien, buenas noches a todos mis hermanos. A ver, pues parte de un principio de algo que dijeron cuando yo recién ingresé, que estaba ahí. Sométase todos a la autoridad, a las autoridades, porque esto proviene de Dios, y el que se resiste a ella, se resiste a Dios. Entonces, el principio de obediencia que nosotros tenemos es de obedecer al Señor Dios, que nos acogió en su gracia y favor. Por tanto, es parte de nuestra obediencia obedecer a las autoridades. Y usted lo recalcó 2 veces, mi hermano, ahora que decía que si hacen lo malo, no en vano llevan la espada, ¿no? Entonces, esa situación quiere decir que Dios está al control también de esa situación de autoridad cuando parece que no imparten justicia. Dios también está al control de esa situación porque es necesario para impartir justicia. Lamentablemente, como se ve, tanto justos como los impíos, pues van a caer en esas manos. Y pues lo único que nosotros tenemos como parte del conocimiento que Dios nos enseña es que no en vano el justo también perece por causa del injusto, ¿cierto? Porque todas esas cosas serán juzgadas en el día de que el Señor ponga en evidencia todas las cosas como son. Ok, hermano Andrés. Hermano Germán. Bueno, me pareció importante lo que dice el hermano. Yo creo que la historia de la humanidad es la misma siempre, ¿no? Son ciclos, pero finalmente es la misma, es el mismo círculo en que se mueve el hombre a lo largo de la historia, ¿no? Y cuando el Señor vino, pues tal vez no había la tecnología que hay ahora, no había la infraestructura, el mundo no tenía la forma que tiene ahora, pero la condición del hombre era la misma. Y cuando Jesús vino, pues también había injusticia de hombres, incluso su mismo pueblo estaba sometido al imperio romano y ellos veían eso como un yugo, porque nosotros sabemos que les imponían pues unas cargas de impuestos muy grandes y ellos estaban en ese deseo de que viniera ese Mesías porque había una promesa de que ellos iban a reinar como cuando en la época pues de Salomón que había tanta abundancia. Entonces, por eso estaban tan a la expectativa de que Israel tenía que ser cabeza. Incluso eso todavía está, esa expectativa natural de Israel de volver a ser cabeza en este mundo. Pero como el Señor viene, y el Señor viene a establecer un reinado, pero es un reinado espiritual, es un reinado donde le empieza a mostrar al hombre que el problema no radica afuera, en quién gobierna afuera, sino quién gobierna en su corazón. Y eso fue lo que no pudieron muchos teniendo la verdad, teniendo el cumplimiento de esa promesa, no lo pudieron ver, porque sus corazones estaban endurecidos por el pecado, por la injusticia del pecado. Entonces, ese mismo espíritu que fue el que vino a establecer esa redención para toda la humanidad y que en la medida en que yo soy convencido de pecado, pues ese mismo espíritu fue el que se derramó dentro de nosotros. ¿Y por qué el Señor no nos manda a pelear ahorita nosotros con sistemas humanos? Porque todo aquel que anda en injusticia es porque no conoce a Dios, así sea un hombre de autoridad o sea un hombre del común. Entonces, si yo entro en un conflicto donde voy a entrar en esa rebeldía con esos sistemas establecidos por hombres, pues yo no le voy a poder dar testimonio de que yo vivo por una justicia mayor a este hombre. Pero si yo a una persona que está en autoridad y que está, no es que quiera decir yo pues que no tengo la oportunidad y el derecho de mostrar mi inocencia en determinadas circunstancias cuando el Señor me lo permite, pero si yo estoy caminando bajo el gobierno del Señor, pues a mí me va a servir incluso para darle testimonio a estos hombres que estén en autoridad y que estén ejerciendo mal la autoridad, demostrarles el amor y la misericordia de Dios y demostrarles que
que yo estoy bajo y que yo encomiendo mi causa a un gobierno superior. Creo que hasta en eso, porque el Señor dice que cuando Él tomó a Pablo, Él dice que lo iba a llevar delante de todos los hombres, delante de reyes, delante de gente importantísima también. Entonces, Dios no hace acepción de personas y Dios necesita darle testimonio al de a pie, al de autoridad, a todos. Y si yo estoy bajo la justicia y bajo el reino de Dios, pues le estoy dando testimonio a todo aquel, incluso aún teniendo que pasar por circunstancias, como decía el hermano Carlos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido atropellados por alguien que está en autoridad? Entonces creo que eso tiene que ver con eso, porque es hacer parte de lo que el Señor quiere hacer para alcanzarlos a todos. Amén, hermano Germán, excelente, muchas gracias. Creo que vamos entendiendo, hermanos. Vamos entendiendo muchas cosas. Estas virtudes de la obediencia y la sujeción, de verdad, si las practicamos, pueden llegar a traer una verdadera salud a nuestras almas, de cualquier cosa en la cual hemos quedado lastimados, hemos sido conflicteados, en cualquier cosa donde hemos sido heridos. Sabemos que nosotros tenemos aún una nueva vida en el Señor, pero hay muchas cosas que tienen que ir siendo sanadas por nuestra nueva vida. Entonces, si las experiencias que hemos tenido en el pasado han sido tan malas, si las experiencias que hemos tenido en el pasado con la autoridad nos han dañado tanto, si esas experiencias nos han hecho a nosotros verdaderamente sentirnos totalmente impotentes ante muchas circunstancias, es posible que esas circunstancias del pasado todavía sigan ejerciendo gobierno en nuestras decisiones presentes. Y si esas decisiones y si esas situaciones nos están afectando en el presente, entonces no podremos alcanzar una verdadera madurez espiritual y no vamos a poder tampoco aprender a estar sometidos al gobierno de Dios en nuestras almas. Y es necesario que esta noche entendamos que estos principios son liberadores. No podemos entender la obediencia y la sujeción con términos como aprisionar, porque generalmente nosotros creemos que la sumisión es lo mismo que aprisionar, y someter no es aprisionar, porque aprisionar describe las acciones tomadas por el que tiene autoridad, mientras que la sumisión describe las acciones tomadas por el que está bajo autoridad. Cuando se trata del matrimonio, la iglesia, de nuestra vida compartida con otros creyentes, la Biblia nos habla de someternos, no a ser prisioneros, porque el que hayamos sido dañados por una autoridad no nos puede quitar el verdadero concepto de lo que es la sumisión. Un autoritarismo no es lo mismo que autoridad, y aunque hayamos tenido esas experiencias, tenemos que decirle al Señor que a través de su Espíritu nos enseñe y nos permita entrar en ese gobierno del Espíritu, porque el gobierno del Espíritu no es algo altanero, el gobierno del Espíritu no es autoritario, el gobierno del Espíritu no es lesivo. Nosotros tenemos que recordar que la iglesia no es prisionera de Jesucristo, no hemos sido conquistados despiadadamente por un autoritarismo. La iglesia ha sido ganada por Jesucristo. Así que si hemos sido ganados en el amor de Dios, pues estamos totalmente complacidos de voluntariamente someternos a su gobierno, a su guía y a su instrucción. Y reconocemos su derecho a gobernar, reconocemos su amor sobreabundante y respondemos a su espíritu y nos disponemos porque entendemos que el Señor maneja el concepto de la autoridad de una manera muy diferente a nuestras experiencias. La autoridad no fue hecha para que entendamos de que es algo que nos aprisiona, algo que nos minimiza, algo que nos esclaviza, algo que nos quita la libertad. No, hermanos. Hermano Andrés. Mi hermano, yo he entendido de esa situación. Pues ahí lo que nos llama a todos, ¿no? Yo he visto en la palabra del Señor que el Señor entrega digamos un ejemplo, entrega a todo el pueblo. Dentro de ese pueblo hay gente que lo ama, ¿cierto? Pero les entrega a todos. Se los entregó a Nabucodonosor, se los entregó
a diferentes reinos, y dentro de ellos estaban también personas que eran justas, que eran, digamos, servían al Señor. Pero entonces el Señor tiene una actitud cuando imparte, digamos, castigo o reprensión hacia su propio pueblo. Pero aún así, aunque Dios castigue por mano de quien tiene autoridad o a quien Él le da la autoridad para hacerlo, a castigar a justos e injustos, Él también resarce ese castigo hacia quienes impartieron esa justicia. Es decir, estas personas por autoridad que deben hacer justicia, también responden delante de Dios por esa injusticia como lo hayan impartido. Y ese es el consuelo que yo veo que tenemos en el Señor cuando Él dice que Él le dará el pago a todos los que os oprimieron o les hicieron ese mal, no impartiendo la justicia como es debido. Aparte, también recuerdo que el Señor en una parte ya me olvidé, Él hace un llamado cuando está en el sermón, creo que el sermón, las bienaventuranzas, donde Él dice que el que clama por justicia será saciado de ella, ¿cierto? Es necesario que se manifiesten inclusive todas estas cosas desde todos los ámbitos, porque es que también vemos que el Señor dice que la injusticia de los gobernantes no solamente proviene de los gobernantes, sino que dice que los gobernantes son puestos conforme al corazón del pueblo. Es decir, que cuando hay malos gobernantes, o sea, es necesario que la justicia sea trastornada, la justicia humana sea trastornada, es porque el mismo pueblo está trastornado en su manera de comportarse de tal manera que tienen que recibir el pago de su propio extravío. Vemos que en ese orden de ideas, así como están en parte la situación, por eso no es de extrañar muchas cosas, y el Señor no nos manda eso, sino simplemente siempre a tener en orden la justicia que Él nos da a conocer, porque nuestro consuelo es que Él dice que Él hará justicia, y esa justicia, incluso los que están arriba en el cielo están clamando por justicia. Los que están debajo del trono del Señor están clamando porque se les haga justicia. Y hay muchas naciones donde inclusive los hijos del Señor, por lo cual yo siempre recuerdo que debemos darnos por bien servidos de estar en una nación como esta, donde están siendo de alguna manera, prácticamente no hay una vida tranquila, no existe la vida tranquila solamente en el regazo del Señor, no en el lado humano. Entonces, nuestro consuelo es saber que si estamos obedeciendo a Dios, no importa si el hombre me hace justicia o no me hace justicia, yo sé que hay uno que me va a hacer justicia. Amén. Sea el momento que sea. Muy bien, amén, hermano, así es. Hermano Germán. La verdad es que el Señor añade, ¿no? Añade en la medida que va hablando a través de la palabra de los hermanos, es precioso. Realmente pienso yo que cuando el Señor toma a Israel como ese pueblo escogido por Él, pues Él le quiere mostrar al mundo una nación santa, ¿no? Como dice Él, y una nación que vive bajo los principios de Él. Entonces el propósito de Dios es establecer una teocracia donde Él es Señor y Dios, porque Él es el justo y Él está sentado en un trono de justicia, Él es amor. Entonces todo lo que el ser humano necesita para vivir a plenitud bajo el diseño de Dios está solamente bajo el gobierno de Dios. Pero como el hombre en la caída, pues el hombre no quiere una teocracia, sino que es tan llamativa la palabra democracia, ¿no? Y como el hombre cree que la mayoría escojan, pues eso es lo que nos va a gobernar. Entonces, como el mismo Señor permite que dentro de esa misma rebeldía del hombre, en todo lo que el hombre va estableciendo, se juzgue esa rebelión del hombre contra Dios. Al final nosotros salimos comiendo de lo que nosotros queremos, de las propias decisiones que tomamos. Él dice que no nos engañemos, que todo lo que el hombre sembrare, pues eso segará. Entonces creo que eso es entender que realmente si nosotros estamos llamados a volver realmente al Señor,
a comprobar ese gobierno del Señor. Pues todo esto todo lo que tengamos que vivir en ese proceso de redimir nuevamente en nuestra alma, pues hace parte de volver a que se establezca la justicia de Dios, que es perfecta en nuestras vidas. Yo les voy a compartir algo muy personal que algunos hermanos lo saben, pero creo que viene al caso. Nosotros en este proceso, yo creo que nosotros muchos tenemos hijos, hemos pasado por situaciones donde nos hemos sentido defraudados con una persona, llámese esposo, esposa, un hijo, un hermano, lo que sea, con alguien que nosotros tenemos, o ya sea un nivel de autoridad con ellos, puede ser con los hijos, o ya sea pues una relación, o haya un vínculo muy fuerte, y como en el caso en especial de los hijos, que tenemos esa autoridad sobre ellos, no autoritarismo y no autoridad, como cuando nuestros hijos son rebeldes, son contumaces, y a nosotros nos duele, porque nosotros los amamos y porque nosotros ahora que tenemos al Señor, pues queremos lo mejor para ellos, pero ellos no obedecen y ellos toman sus decisiones, incluso aún desafiando nuestra autoridad. Entonces, pues me ha pasado con mis hijos y yo creo que a muchos de los hermanos les ha pasado. Y cómo uno puede identificarse con el dolor del Señor cuando nosotros como hijos, sabiendo que el Señor nos ama, que el Señor quiere lo mejor para nosotros persistimos en hacer nuestra voluntad. Entonces ahí podemos identificar que no estamos en el Espíritu, sino que nosotros estamos comiendo de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, tomando decisiones por nosotros mismos y no reconociendo el gobierno del Señor en nuestras vidas. Entonces creo que eso, cuando han pasado situaciones, me he identificado con el Señor. Incluso recuerdo lo que dice en el libro de Oseas, como también el Señor lo hace de una manera muy gráfica con este hombre, donde lo manda a tomar esa mujer adúltera, esa mujer infiel, y cómo este hombre se duele, y el Señor le muestra que ese es el mismo dolor que él siente por nosotros también, porque teniendo esa relación tan íntima con nosotros y nuestra alma tiene esa naturaleza infiel y nuestra alma siempre está buscando esos otros amantes cuando nosotros estamos llamados a disfrutar de la plenitud del amor de Dios. Entonces todas esas cosas, pues en la medida que el amor de Dios cada día que ha sido derramado, yo lo voy comprendiendo, necesitamos la vida entera para conocer al Señor, pero en la medida que el Espíritu me va revelando la profundidad de ese sacrificio de amor tan grande, hasta la muerte, porque dice que hasta la muerte llegó y muerte de cruz por nosotros, pues creo que nuestra alma va entrando en esa dimensión donde también, Señor, yo entiendo y creo que si realmente tú has muerto es porque tú tienes una vida mucho mejor para mí de la que yo vivo y ese amor me lleva a esa obediencia, a ese sometimiento voluntario y mi alma va entrando en ese reposo. Bueno, amén. Yo creo que con estas intervenciones pues son enriquecidas las palabras del Señor en nuestra vida, ¿no? En el mundo en que nosotros vivimos, pues Dios ha establecido por lo menos áreas básicas de autoridad, ¿no? Una, la familia, el gobierno, las áreas de labor, el trabajo, la iglesia. Ha establecido esos mismos principios para que se cumplan en todas esas áreas en las cuales nosotros vivimos en este mundo natural. O sea, están allí porque eso de alguna manera nos permite a nosotros como hijos de Dios mostrar y revelar al Señor en cada una de esas facetas donde la Biblia nos da instrucciones acerca de eso. Si usted tiene esa vida del Señor dentro de usted, pues usted no puede ser un renegado, usted no puede ser un anárquico, usted no puede ser una persona, sí, yo tengo al Señor y yo vivo mi vida con el Señor y Él conmigo y yo nada más, sin tener en cuenta que usted está sujeto y está sumergido e inmerso en un mundo donde se necesitan esos sistemas, donde se necesitan la administración de esos ministros, como dice la palabra de Dios, esos magistrados, y en cada área de la vida se necesita eso, ¿no? Nosotros entendemos que la Biblia no nos dice que el que tiene autoridad debe forzar a la sujeción de los que están bajo él. Eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. Porque muchos de nuestros problemas surgen justamente cuando el pecado afecta a ambos lados de esta dinámica. ¿Cómo así? Pues el problema no es, como lo decía ahora el hermano, el problema no es solo con las personas que deberían sujetarse y no lo hacen, sino que es igualmente cierto para los que deben guiar bien y no lo hacen. Padres,
hijos, jefes, gobernantes. Los padres a veces exigen autoridad, someten a los hijos o quieren que los hijos sean obedientes, pero si los mismos padres no enseñan esto con su propia vida, ¿cómo los hijos lo van a hacer? Entonces, ese ejercicio de la autoridad aquí en lo natural, en el ámbito natural, nos permite a nosotros ir entendiendo de lo más alto. Lo natural es primero y después lo espiritual. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Primero lo natural y después lo espiritual. Si nosotros tenemos afectada esa dinámica, ¿cuál dinámica? Pues ya sea el que tiene autoridad, si la está ejerciendo mal, por un lado, o si el que debe someterse tampoco está cumpliendo con eso. Entonces, vamos a tener problemas. ¿Qué quiero decirles también para que lo tengamos en cuenta, hermanos? Que Dios ha establecido estas autoridades en el mundo natural, porque primero es lo natural, pero Él no ha instituido esa misma clase de autoridad en la iglesia. ¿En qué sentido? No es lo mismo lo que pasa en el mundo que lo que pasa en su cuerpo. Porque si nosotros vamos a pensar que los líderes de la iglesia deben ejercer la misma clase de autoridad de los dignatarios, pues eso representa algo equívoco. Porque en la esfera de la iglesia hay una notable diferencia de la que se ejerce en el orden natural. Pues ya que nosotros tenemos que entender que la iglesia, y lo hemos dicho tantas veces, no es una organización humana, sino un organismo espiritual. Y la autoridad que opera en la iglesia no es oficial, es autoridad divina. Entonces, en el ámbito de la iglesia, la autoridad se maneja de otra forma, de la forma como el Señor enseñó. Porque en el ámbito del Señor, el de mayor autoridad o el mayor en el reino de los cielos es el que más sirve. Y en la Biblia se nos llama y se nos dice que nosotros, por causa de que estamos inmersos en un cuerpo, es que debemos sujetarnos los unos a los otros. Y nos sometemos a la vida de Dios en los hermanos más maduros, pero nos sometemos o nos sujetamos debido a ese grado de autoridad de vida. Las autoridades del mundo son posicionales, son posiciones que se ocupan. En la iglesia la autoridad no es posicional, la autoridad es funcional. ¿Cómo así que cuál es la diferencia entre posicional y funcional? Pues la posicional es un cargo que hay que ocupar, ¿no? Hay un jefe de una empresa y ese jefe, ese es un cargo que hay allí y ese cargo se le ha dado en virtud de que en la empresa necesita eso para funcionar. En la iglesia no es así. En la iglesia la función está determinada por el nivel de madurez espiritual. ¿Estamos, hermanos? Esto lo tenemos que ir entendiendo. Porque en la iglesia no hay posiciones, en la iglesia hay funciones. Y las funciones que Dios ha dicho, ¿no? Y ha hablado sobre esas funciones en el cuerpo. Y nosotros podemos entender que ejercitados en el mundo, en la autoridad, si en el mundo nosotros hemos aprendido sobre el principio de la autoridad, pues en el mundo de la vida del Señor será mucho más fácil, en el sentido de que ya nosotros estamos siendo ejercitados en lo natural para en lo espiritual, tener toda la capacidad de poder nosotros vivir corporativamente con los hermanos. La gran falla de la iglesia ha sido en querer traer las estructuras del mundo hacia la iglesia. Eso ha sido la falla para que la iglesia se maneje como una corporación o como una institución, y la iglesia no es eso. Hermano Germán. Mi hermano, tocaste un punto muy importante,
porque el mismo Pablo nos habla sobre eso, ¿no? O sea, según lo que estás diciendo, el nivel de autoridad y de madurez de un hermano se mide es como en la funcionalidad que tiene dentro del cuerpo, ¿no? Y en esa conciencia que tiene de cuerpo, no de vivir para sí mismo, no de establecer su reino, no de que el hermano quiere ser cabeza o enseñorearse sobre otros hermanos, sino por el contrario, está en esa conciencia de cuerpo, entiende que sí hay una autoridad por un trato del Señor en su vida, pero que es con función de sostener la vida de los otros miembros del cuerpo y de que todos lleguen a esa madurez también. Porque el mismo Pablo dice que él no sabía, que él estaba puesto en estrecho, que él no sabía si partir con el Señor y salir de esa realidad, pues de esta limitación humana donde nosotros sabemos que hay aflicción y partir con el Señor, o si quedarse por causa de los hermanos. Entonces yo veo un ejemplo muy clarito en eso, como un hombre maduro que está entendiendo y tiene esta conciencia de cuerpo y de que no se trata de lo que sea para él, sino que se trata de vivir en la función de que se manifieste la realidad del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Así es, mi hermano. Qué bueno que lo mencionaste, porque así es. Entonces, por eso el apóstol va a terminar diciendo, estamos en el versículo 4 y 5. Voy a leer el 5, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, está hablando de las autoridades humanas, Pablo, sino también por causa de la conciencia. Voy a leer ahora el versículo 6 y 7, hermano, versículos 6 y 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. ¿Es la voluntad de Dios que paguemos impuestos según lo que está diciendo el apóstol Pablo o no? ¿Qué dice la hermana Luz Helena? Que sí, hermano, hay que tributar a las autoridades humanas porque ese es también el orden y el derecho. Amén, hermana. Mire que estas cosas Pablo las considera como cosas espirituales. Este es el resultado de tener una vida espiritual, de una relación con el Señor, de estar siendo transformados, de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Estos son los resultados. Nosotros hemos creído que las cosas espirituales son otra cosa, pero mire como el apóstol Pablo nos está poniendo en la vida práctica qué es esto verdaderamente, cómo mostramos esa vida que tenemos, cómo se manifiesta, cuáles son las cosas que las personas están de allá afuera viendo. Y que eso es espiritual, esto no podemos decir que menos espiritual. ¿Es voluntad que paguemos los impuestos? Pues tendríamos que responder que sí. Es necesario. Y es necesario porque el apóstol está diciendo que nosotros pagamos los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por ahí hay un microfonito abierto. Sí, hermano. El mismo Jesucristo habló sobre eso. Darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Sí, señor. Fue ejemplo del Señor Jesús, ¿no? Ahí le mostraron la moneda del César. Él dijo, bueno, lo del César es lo del César. Ah, que los impuestos son y que nos están ahogando, que nos están... Bueno, sí. Eso puede estar pasando. Pero dígame, ¿dónde no? Se supone que todas esas cosas es para que se nos faciliten las cosas en este mundo. O sea que Pablo nos está hablando de la sumisión al gobierno humano y nos está hablando del pago de impuestos porque de allí se le paga a todos los que atienden todos estos asuntos, ¿no? Y ¿por qué los cristianos somos contribuyentes? Porque esos impuestos apoyan al establecimiento de estos servidores que Dios los tiene como autoridades humanas que Él mismo ha permitido. Incluso cuando esos hombres o esas mujeres se oponen a las verdades de Dios. De todas maneras, su papel, su responsabilidad es mantener el orden y castigar el mal y, por otro lado, resaltar el bien, porque se supone que ellos son los guardianes del orden
y sigue siendo parte de esa voluntad de Dios, que haya orden. Por eso es que Pablo dice, oremos por las autoridades. ¿Por qué se tiene que orar por las autoridades? Se ora por las autoridades para que finalmente pues pueda haber un orden y pueda haber paz. ¿Estamos, hermanos? Hermano Andrés. Hermano, dice que hay que orar por ellos para que tengamos tiempos de refrigerio. Sí, señor, eso es lo que dice, ¿no? La palabra de Dios dice eso. Algunos han sugerido que los cristianos no deberían pagar impuestos si el gobierno estuviera financiando prácticas malvadas. Pues eso lo vemos todos los días, ¿no? Esa es la corrupción que vemos todos los días del corazón humano y que justamente la seguimos viendo cada día más. Pero independiente de que eso esté pasando, pues nosotros cumplimos con lo que tenemos que cumplir. ¿Qué más podemos hacer en este momento? Hermano Andrés. Hermano, ante eso, pues es tener en cuenta que hay dos situaciones, ¿no? Cuando yo simplemente obedezco al Señor, yo genero dos cosas. Uno, obediencia. Dos, un momento más o una situación más en la que Él va a impartir justicia. Lo que yo hago, lo que sale de mí, o bendice o es momento queda como para juzgar. Entonces, ese es el punto. Si el gobierno es corrupto y pese a que se dan los impuestos, no se utilizan como se deben, pues también será parte de todo aquello que las ascuas que se amontonan sobre las cabezas de aquellos que no hacen lo que tienen que hacer con lo que se les da. Sí, señor. Sí, señor. Usted está haciendo lo que tiene que hacer y eso que usted está haciendo es lo que el Señor está viendo, porque lo que el Señor está viendo es su corazón. Y si usted lo está haciendo y el otro no está haciendo lo que tiene que hacer, el problema es del otro, el problema no es suyo. Hermano Wilson. Sí, mi hermanos, también veo que el punto importante de todo esto que se ha compartido hoy, porque el Señor nos lleva, usted lo decía ahorita, como tenemos un corazón, o nosotros cuando desde el principio nos apartamos de esa autoridad divina y comenzó a gobernar el alma, como se habló desde el principio de esta enseñanza, entonces Dios necesita ir empezando a llevar nuestra alma a una obediencia y a una sujeción. Entonces nos coloca precisamente esta, como dice Primera de Pedro 3, que las mujeres se sujeten a sus maridos, así ellos no sean creyentes, porque lo ganarás con tu conducta y no muchas veces con tus palabras. Y a estos gobiernos que Dios nos demanda de que debemos sujetarnos o estar bajo esa autoridad, es porque empezamos a tener ya un corazón dócil. Cuando el Señor nos va a demandar algo, si aprendimos a obedecer o a someternos hasta las injusticias, a cuánto más y con cuánto gozo nos vamos a someter a nuestro Señor. Hay una hermana que decía una ocasión, y lo repetía mucho, yo no me someto sino al Señor Jesucristo, yo no me someto a ningún hombre. Y eso es bastante obviamente equivocado, porque de la manera que Dios empieza a irnos enseñando y nos va formando lo que Él quiere formar en nosotros, en la mansedumbre y en la humildad, es a través de inclusive de estas cosas injustas que muchas veces nos corresponde como pagar los impuestos y no se direccionan correctamente, o con leyes que no son como le pasó a los apóstoles, que ellos iban a las cárceles injustamente y eran golpeados injustamente porque ellos no había razón para que ellos tuvieran que estar encarcelados o golpeados o perseguidos, pero ellos aprendían que era Cristo realmente que los estaba llevando a eso, porque era que nuestra alma, que no es tan fácil de someterse, pudiera aprender eso de lo que es someternos unos a otros. Entonces, como iglesia, la gloria del Señor es que hayan hombres y mujeres que hemos aprendido a sujetarnos unos a otros, que hemos aprendido realmente que es la autoridad del Señor sobre su iglesia y que ese sometimiento precisamente es para que caminemos en esa mansedumbre y humildad, que pueda verse ese testimonio y ser luz de una iglesia que es sumisa y que hemos aprendido que nos sometemos al Señor aún hasta lo que no sea conveniente. Mientras lo ponga el Señor, lo hacemos con agrado,
porque aprendemos es que es a Dios que nos sometemos. Lo que quería comentar, hermanos. Bueno, muchas gracias, hermano Wilson. A ver, hermano Germán. Mi hermano, yo estoy gozándome todo lo que estoy escuchando, pero también sé que no se trata solamente de gozarme, sino que hay una demanda del Señor en todo esto que estamos oyendo. Bueno, hay un principio que está desde el Antiguo Testamento, cuando pues esa se envaneció Nabucodonosor, ¿no? Que Daniel le habla y le dice que pues le dice que hasta que él no reconozca que el cielo gobierna, pues el Señor no lo restaurará, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos llamados porque eso fue lo que vino a establecer el Señor Jesús, el reino de los cielos en el corazón de los que creen. Es un reino que está trabajando dentro de nosotros y que también tiene que manifestarse afuera. Entonces, si yo quiero que el reino se manifieste afuera, el reino no se va a manifestar en hombres impíos que no lo conocen, se va a manifestar es a través de nosotros como hijos de Él. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que nosotros miramos de forma muy natural todas estas cuestiones de hombres, de gobiernos de hombres, y nosotros en nuestro propio pensar y juzgar las cosas, no en el espíritu, sino en nosotros, pues creemos que es un hombre o que es otro el que va a venir a establecer justicia, y nosotros estamos llamados a establecer, a caminar es por la justicia que ya vino a nosotros y que tiene que manifestarse. Entonces, pues creo que si nosotros entendiéramos todas estas cosas de las que el Señor nos está hablando hoy, nuestro corazón descansaba, porque las intenciones de mi corazón cuando yo le obedezco a este o no le obedezco a este es porque yo tengo mi corazón puesto en este, de que este es el que me va a cuadrar la situación, este es el que va a hacer lo que necesitamos acá, y nosotros lo que necesitábamos ya el Señor nos lo trajo, pero por falta de conocimiento, por falta de intimidad con Él, de comprobar la voluntad del Señor en nuestras vidas, es que estamos tan atentos y tan pendientes y moviéndonos como camina exactamente el hombre natural, en esos mismos conflictos donde a este no lo reconozco o a este sí, cuando finalmente buenos o malos, acabamos de leer que dice la palabra que toda autoridad es establecida por Dios con un propósito. Si el Señor permitió un gobierno de un hombre, llámese como se llame en determinado periodo de la historia, para que el hombre reconozca que no hay gobierno de hombres que valga y se arrepienta, gloria a Dios, y ese pueblo se arrepintió. Si el Señor permitió refrigerio en un tiempo donde podemos nosotros, donde no haya esa persecución, donde las cosas pues funcionen relativamente tranquilas, pues también aprovechemos esos tiempos para que nosotros seamos llenos del depósito, porque todas las cosas son fluctuantes, son cambiantes, este mundo, pero el que está en el Espíritu permanece en la paz y en el gobierno del Señor. Entonces, yo lo digo y no lo digo como quien ya lo haya alcanzado, mis hermanos, porque yo sé que el Señor nos toma cuenta de todo lo que sale de nuestra boca, y hay veces también perdemos la perspectiva del Señor y nos agarramos a mirar las circunstancias de este mundo y caemos en la misma angustia y en la misma desesperación del que no tiene al Señor. Amén, hermanos. Qué interesante, hermanos, lo que hemos estado viendo. Yo no sé si ustedes se han estado gozando. Únelo a esto, a lo que estuvimos diciendo, que la obediencia es relativa y la sumisión es absoluta. Eso lo vimos en la otra enseñanza. Únalo a eso. Porque la obediencia, ¿cuándo se vuelve la obediencia relativa? La obediencia relativa cuando una autoridad me está queriendo obligar a hacer algo que va por fuera de lo que Dios ha establecido. Yo no estoy obligado a obedecer a esa autoridad, pero sí debo de tener un corazón sumiso, y es un corazón estar dispuesto a hacer verdaderamente lo que tiene que hacerse siempre y en todo momento, porque ese es el corazón de los hijos de Dios, hermano. Hermano Andrés. Hermano, ahí donde usted dijo lo que acabo de decir de que yo no debo hacer las cosas que están mal dentro del que gobierna, ¿cierto? Sí. Pues sí, eso es cierto, porque la Escritura misma hace una salvedad con respecto a eso. Si bien nos dice que nos sometamos a los gobernantes y demás, también dice obedecer las leyes terrenales que dan testimonio de su justicia. Es decir, que las que no dan testimonio de su justicia, esas no las puedo yo obedecer. Claro, porque a mí una autoridad no me puede obligar a hacer algo que para Dios es, y Dios es lo que me está demandando. Y ustedes ven ahí el ejemplo de los apóstoles, que los llamaron a los principales de los sacerdotes y les dieron una paliza
y les obligaron y les dijeron que no volvieran a predicar más de ese nombre. Y ellos eran autoridades, pero los apóstoles les dijeron a ellos, pues nos da mucha pena, pero nosotros es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. En ese sentido se convierte, y lo mismo pasó con Daniel y sus amigos. Claro, también está la historia de Daniel con los amigos, y Daniel era un hombre sumiso, y Daniel estaba en el reino de Babilonia, y los amigos de él, pero le dijeron no, pues el rey mandó el edicto de que se levantara esa estatua y que se fueran a adorar esa estatua a todos los habitantes del reino. Y dijo Daniel, lo siento mucho, pero yo tengo un Dios a quien adorar, y a ese solamente adoraré. Si al rey no le parece, pues haga con nosotros como corresponda. Ustedes saben, hermanos, ustedes saben cómo Dios favoreció eso y esa actitud la bendijo. Y eso es lo que estamos hablando esta noche también. Y eso es lo que estamos queriendo que entendamos. Nuestra obediencia es relativa en cuanto a los seres humanos acá abajo. Nuestro corazón de sumisión sí debe mantenerse siempre, ¿no? Corazón sumiso, a estar acatando lo que viene de parte del Señor, y de lo que delante del Señor es el bien de Dios, porque para eso fueron colocadas las autoridades, para el bien de Dios y para representar el bien de Dios, ¿no? Creo que lo tengamos ahí en cuenta en ese sentido para que no nos descontextualicemos. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo les parece esto, hermanos? Ese versículo, bueno, yo creo que vamos a dejar allí porque ya son las 8 y ya van a ser las 9, hermanos. Yo espero que la próxima enseñanza terminemos, o por lo menos sí, terminemos y avancemos más. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que el apóstol Pablo nos está hablando de cosas las cosas muy necesarias y básicas de la expresión de la vida del Señor, ¿no? O sea que aquí nos está poniendo y nos está aterrizando los pies sobre la tierra para que no espiritualicemos, sino que aterricemos nuestra vida del Señor aquí en la tierra, porque de esa estamos dando testimonio, y por esa los hombres van a ser, por esa vida manifestada los hombres también van a ser juzgados, ¿no? Porque el Señor está diciendo, profeta han tenido en su tiempo, que les han mostrado con su propia vida las cosas y no quisieron creer. Entonces, el juicio de Dios estará allí para también demandar a cada generación lo que tiene que demandarle, porque siempre en cada generación el Señor ha tenido los que han mostrado lo que es la vida del Señor. Entonces, pues le damos gracias al Señor por esta noche, mis amados hermanos.